Gracias por estar con nosotros, estamos en vivo. Me encuentro con Jesús Auzocúa del Cenáculo Universal de Reparación al Corazón de Jesús. Pues me imagino que ya estarán preparando todo para este viernes, que es Día del Sagrado Corazón de Jesús, ¿verdad? Sí, aquí ya sabe que en España el Santo Padre concedió a la ciudad de Valladolid año jubilar en la ciudad del Corazón de Jesús, que es Valladolid, que es donde nuestro Señor Jesucristo se le presenta al Beato Bernardo de Hoyos en el 1730, creo que es, en la basílica que usted bien conoce, Uy, nació hace mucho, sí. allá donde nació, y bueno, se conmemora precisamente ese privilegio que nos dio el Señor, ese reinaré en España y con mayor veneración que en otras partes. Y estamos hablando de que era las Hispanias, porque era el momento en el que estaba en plenitud pues la hispanidad, ¿no? Y el Señor se estaba refiriendo no a España solamente, sino a todos los pueblos hermanos de Hispania, ¿no? Y Filipinas, ¿no? Así que bueno, pues estamos en plena conmemoración, en plena solemnidad, y el día 9 ya finaliza el año jubilar. Así que estamos de enhorabuena. A ver si viene un día por aquí, lo conozco, que merece la pena, Cecilia. Ay, sí merece la pena. Está usted invitada. Está usted invitada. Bueno, feliz de la vida de ir para allá, pero a veces es que el ir para allá no es ir para allá solamente, es el dejar todo pagado acá. Entonces, como hay que dejar todo pagado acá, pues es que o pagas allá o pagas acá. Pero bueno, aquí está usted invitada. Bueno, eso es lo maravilloso, así que lo tomaremos en cuenta. Lo tomaremos en cuenta porque, por ejemplo, sí me quedé con muchas ganas del retiro del doctor Tomasini, esta vez me quedé con muchas ganas. La verdad es que ha sido, después de 8 años con él haciendo retiros, sinceramente le digo. Ese es el mejor, yo creo, ¿no? Sí, bueno, ha sido, bueno, yo creo que el doctor se ha superado a sí mismo. Se lo digo de verdad, ¿eh? Parece mentira que haya tenido aquel episodio cardíaco tan severo, tan grave, cómo ha renacido de sus cenizas, cómo nos ha mostrado el Señor que lo mantiene y que se está superando a sí mismo, con una claridad, una exposición clara, una exposición simple, que el doctor no siempre lo conseguía antes, ¿no? Pues no, pero ahora sí es muy simple, ahora es muy simple. Ahora es increíblemente simple, ha habido un cambio extraordinario y ha pasado también a la praxis, ¿no? Que era algo también que era muy importante, porque teoría, usted sabe que hay muchos años, usted fue la pionera con él, por cierto, allá en Radio Cronos, ¿no? Que yo conocí precisamente al doctor Tomasini por Radio Cronos con usted, y ya desde entonces hay muchísimo material sobre divina voluntad, pero sin embargo en el ámbito de la experiencia no. El poner en práctica, el vivir esos conocimientos que el Señor nos da, eso ya es otra cosa. Pues este retiro ha sido un poco la punta de lanza precisamente de esto, ¿no? De concienciarnos de que el conocimiento es imprescindible, pero si no va acompañado de hacerlo vida, de incorporarlo a nuestra forma de vivir, será un conocimiento intelectual, teórico. Y esto es lo que ha puesto de manifiesto el doctor fundamentalmente en el retiro aquí en España. Esperamos poder repetir el próximo año, si Dios quiere. Este próximo año ya se puede usted venir, Cecilia, sería un placer recibirla. Ah, muchísimas gracias. Oiga, y cuéntenos un poquito la situación de España, porque tiene que ver un poquito con el ataque del enemigo. Yo creo que esto que usted nos está mencionando en el tema del día de hoy, ¿no? Entonces sí me gustaría como ¿cuál es la situación de España en este momento con con esto que ha mencionado su presidente Pedro Sánchez, como declarando la guerra a Rusia? ¿Qué es lo que sale? Bueno, en realidad yo creo que está ocurriendo un poco todo en todos los países. Ya sabemos que es la masonería la que está diseñando esta estrategia hace muchísimos años, no es nuevo esto, y se está sirviendo de ciertas personas, ¿no? Que a través del poder se dejan seducir, han permitido la seducción de sus personas, en el que
pues ya hay unas prácticas totalmente inmorales, hay prácticas de forma ya habitual, pues en el que todo vale, no importa si yo hago esto o lo otro para ganar dinero, no importa si hago no sé qué triquiñuela para seguir gobernando, pactando con los partidos nacionalistas, especialmente los partidos más radicales, cuyos magnates pues, están huidos de la justicia. Anteayer se ha aprobado creo que ha sido la ley de la amnistía para poder gobernar fuera moneda de cambio. Es decir, es un verdadero cataclismo moral, porque impera el poder por el poder de una sola persona. Aquí lo que se trata es que quiere seguir este señor en el gobierno, gobernando, y entonces está pactando con diestro y siniestro, como decimos aquí, para poder seguir estando. Entonces estamos asistiendo a un panorama verdaderamente caótico e inmoral, especialmente inmoral y por tanto satánico. No, Pero bueno, más la migración que hace todo más difícil, ¿verdad? Bueno, en realidad la migración es necesaria porque infelizmente es otro tema importante, Cecilia, que se ha tocado aquí, es que en mi país, prácticamente en toda Europa, el índice de natalidad es bajísimo. Se ha entrado en un conformismo, se ha entrado en una filosofía de vida de no querer tener obligaciones y por tanto, pues cada vez se tienen menos hijos. Entonces, ¿aquí quién trabaja entonces? ¿Quién trabaja? Hay un índice de longevidad extraordinario en toda Europa, en torno a una esperanza de vida en torno a los 84 años los hombres y 86, 89 las mujeres. Imagínense usted si el índice de natalidad se reduce extraordinariamente y la vida se amplía muchos más años. ¿Quién trabaja aquí? ¿Quién cotiza? ¿Quién tributa para que esto se mantenga? Entonces, la inmigración es necesaria, pero es necesaria controlándola. Y aquí hay un problema, es que no se está controlando. Están entrando por todos los sitios y aquí nadie se preocupa de saber quién es quién. La inmigración es necesaria, es fundamental y vienen a trabajar la mayoría, pero también hay inmigración irregular que está fuera de control y que ya estamos empezando a ver. Miren en Alemania el otro día cómo han apuñalado en plena calle a los policías, ¿no? Estamos asistiendo en mi país a detenciones de grupos yihadistas, ¿verdad? En fin, estamos en una era de absoluto descontrol, de absoluto desasosiego, y tenemos ahí a la vista, como usted decía, Rusia, ¿no? En el que ahora ya se han aprobado pues medidas. España, en ese sentido, creo que lo único que ha hecho bien este señor, mientras el resto de los países han aprobado utilizar armamento para que Ucrania pueda defenderse atacando territorio ruso, ¿no? Sí. Creo que es algo terrible, ¿no? Sí. Puede precipitar más lo que en principio va a venir. Entonces, la cuestión es que España en ese sentido se ha opuesto. Sin embargo, pues también se ha enfrentado con Israel, lo que no es positivo. Otra cosa es que se critique la actitud que está teniendo un israelí, porque está siendo una masacre intolerable, sin duda ninguna, pero las cosas hay que hacerlas con más cabeza. Es decir, en mi país es un absoluto desgobierno, porque gobierna un señor que es por y para él, por y para el poder, y entonces se está haciendo cualquier cosa que tenga que hacer con tal de mantenerse en el poder. Entonces, esta es la situación de este país. Es una situación grave, ¿eh? Muy grave. Es que es dictadura igual. Absoluta. Bueno, fíjese, ahora que toca esto, es un tema importantísimo que ha tocado, que ya lleva tiempo diseñando una estrategia de concentrar los tres poderes a través de nombramientos indiscriminados, fiscal general, control a la fiscalía. Ahora está queriendo también modificar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial, que usted bien conoce como abogada, que es
que es el órgano de gobierno de los jueces, pues quiere ahí que también sea la política la que gobiernen los jueces para poner a quienes conviene, y al final pues desaparece la división de poderes, ¿no? Controlan el Ejecutivo, controlan el Legislativo y ahora quieren controlar el Poder Judicial, por tanto, una república bolivariana. O sea, Sí, todos hemos ido cayendo en lo mismo, todos hemos ido cayendo en lo mismo. Lo mismo. ¿Qué es la predicción de la Virgen de Fátima? La predicción de la Virgen de Fátima, que el comunismo, que Rusia esparciría sus errores por todo el mundo. Que realmente ese es el último ataque diabólico, el último ataque, es el último ataque que vamos a tener. Y eso es el tema del día de hoy, ¿cómo nos vamos a defender del diablo? Bueno, yo comenzaría por decirle que tenemos que empezar a defendernos de nosotros mismos, ¿eh? Claro. Porque el principal causante de lo que ocurre somos nosotros, porque al final la voluntad del hombre, el bien más preciado que Dios nos concedió, esa voluntad y esa libertad de elección son las que verdaderamente consienten lo que hacemos todos nosotros. Y también quisiera, pues, para todas las personas que nos siguen, poner en contexto un tema que es fundamental. Aquí no hay santo. Aquí no somos santos ninguno. Nuestro Señor vino por los pecadores y no vino por los justos, porque no hay justos. Somos pecadores porque, bueno, somos herederos de la concupiscencia, tenemos que vencernos día a día en la medida de lo posible, tenemos que caernos y levantar, tenemos que utilizar los sacramentos, que para eso nuestro Señor se quedó en los sacramentos, fundamental esto. Me caigo y me levanto, me arrepiento, pido perdón al Señor, hago propósito de enmienda, por supuesto, y comulgo lo más frecuente que pueda, pues para poder consolidar la presencia del Señor en mi vida, ¿no? Pero no olvidemos esto, aquí no hay santos. Aquí el que empieza a criticar o veo aquí una señora que dice que menos de criticar, menos de no sé qué. Entonces, qué importante, sí, que politizan todo politizado. Y es una pena porque aquí en México pasa mucho que no hay respeto a la opinión de cada persona. O sea, si una persona quiere votar por Chano o por Juana, pues está bien. O sea, hay que respetar a las personas. Lo importante es hacerlo conforme a la conciencia y que cada quien tiene la libertad de hacerlo. Y eso es lo importante, pero ahorita está muy, muy polarizado todo. ¿Verdad? Y nosotros, pues lógicamente también somos embate de la polarización, pero a mí me gusta aclararles que nosotros no recibimos nunca nada, ni un peso de nadie, de nadie. Se sorprenderían de ver nuestras cuentas. Estamos en cero siempre, pero nosotros no recibimos ni un peso, ni nos vendimos a nada, ni nada. Eso es mentira, eso no es cierto. Solo así se garantiza la independencia. Claro. Porque ya sabemos que uno de los medios que utiliza, pues, los poderes ocultos y no tan ocultos es precisamente la financiación de los medios de comunicación, porque al final es lo que utilizan para, digamos, establecer unas pautas de confusión y de desinformación, porque ya no es información, es desinformación, para poder canalizar, pues, al populos, ¿no? Al populacho, como diría César, ¿no? El populacho, ¿no? Y tratarnos como becerros, no como ovejas, como becerros, ¿no? Entonces, bueno. No, y además de todo, decirte que desgraciadamente hay mucha mala falta de formación y de información. Es como la torre de Babel, ¿no? Cada quien habla su idioma. Por ejemplo, por decirte algo, aquí Marta me dice, Ceci, ahora nos vamos a purificar como querías. Yo no dije eso lo inventaron. Eso yo jamás lo he dicho, Marta. Yo lo que dije es que la purificación nos va a tocar, pero yo voté, si quieres que te diga, por la persona, y además está en los programas, por la persona, por Xóchitl, pensando que eso nos daría la posibilidad de la libertad. Y con la libertad, que es un bien posible, tener el bien mayor. Eso fue lo que... Entonces, yo no voté porque te purificaras con el gobierno dictatorial, ¿no es cierto? Por ejemplo, entonces estás mal informada.
Y la otra persona que pone que me vendí, ¿a quién me vendí? ¿Con qué dinero? ¿Cuándo? ¿A dónde? No, para nada, ¿no? Son cosas, entonces está polarizado todo y entonces le pegan a uno porque aparece públicamente, pero quiero que sepa que nosotros obramos con una rectitud increíble, ¿eh? O sea, se sorprenderían de ver lo que nosotros hacemos constantemente en favor de las almas y en favor de la evangelización y en favor de todo, y no por mí, pero lo hace el Señor. Nosotros lo único que somos instrumentos, pero que sepan que nosotros nuestra labor, nuestra tarea es de evangelización y siempre con el respeto a las personas, un respeto absoluto, absoluto a la libertad. Tenemos amigos que han hecho lo contrario de nosotros y siguen siendo nuestros amigos. Y personas que nos han declarado la guerra por pensar como pensamos, y es triste. Pero pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues quedar bien con Dios primero y después con los hombres, ¿verdad? Entonces esto es muy importante, pero sí se los quiero aclarar porque a mí me da pena aquí Jesús a decir, pues ¿qué pasó aquí con Ceci y toda la gente? Está polarizadísimo, ¿no? Entonces, pues, es parte de todo, pero nosotros tenemos que luchar por conseguir seguir evangelizando y recordemos que el enemigo nos va a seguir atacando, nos va a seguir porque estamos en el momento en donde ya es una lucha sin cuartel, o sea, sin descanso con el enemigo. O sea, somos nosotros, nuestro propio yo, más el enemigo. Ya ha crecido con 7 colas y 7 cabezas. ¿Qué nos puede decir? Bueno, vaya por delante que soles que dedicamos nuestro tiempo, el de nuestras familias y a veces el de nuestro trabajo para llevar a cabo la difusión que nuestro Señor Jesucristo le dice a la sierva de Dios Luisa Picarreta, difusión a difusión, y nos limitamos a transmitir lo que Él nos dice, ¿no? Nosotros somos más que pregoneros de la palabra de Dios, no somos santos, no somos perfectos. Para cualquiera que pueda pensar que porque nosotros no podemos equivocarnos, pues no, nos equivocamos como todo el mundo, y por tanto el hecho de que nos equivoquemos a veces pues no nos hace ni peor ni mejores. Somos humanos y por tanto pues hoy vamos a hablar de las miserias en relación con la pelea con el demonio y en relación con el olvido de las culpas. Estos 3 aspectos son fundamentales. Dicho esto, de que ni somos santos ni somos inventores de nada, ¿verdad? Vamos a proclamar lo que nuestro Señor nos viene a decir para que lo pongamos en práctica y poco a poco vayamos moldeando nuestra conducta, todos nosotros, ¿no? Y un servidor el primero, ¿no? Mire, hay una cuestión fundamental que es importantísimo que aprendamos, ¿no? Y que son las miserias. Nuestro Señor Jesucristo le dice a Luisa que Él fue quien creó las miserias. Y las miserias es algo creado por Dios para que el hombre pudiese elegir entre 2 vertientes, para que ejercitase su libertad con 2 alternativas, el bien y el mal. Indudablemente no podía ser de otra manera, porque imagínese usted, Cecilia, cómo es posible decidir libremente dónde quiero estar si solo tengo un lugar donde ir. Por tanto, las miserias, lejos de ofendernos por tenerlas, deberíamos de estar agradecidos a Dios, especialmente porque cuando uno se es consciente de que la miseria es el medio del que el Señor se vale en nosotros para que podamos ver lo que realmente no hemos de hacer, son los parámetros en los que tenemos que basarnos para hacer lo contrario, que son las virtudes. Por tanto, el error que cometemos muchos, a veces, es fijarnos en las miserias desde el punto de vista negativo. Pues no. El otro día en un programa con el doctor Tomasini en privado, con el voluntariado, la semana pasada exactamente, el viernes, hablando de este tema, claro, qué importante es saber que son las miserias las que me llevan a Dios. Porque claro, cuando yo me reconozco pecador, cuando me reconozco
decir, embustero, soberbio, es decir, todo, pues todo lo que nos afecta a todos. Aquí nadie nos libramos, ¿verdad? Es esto, claro, es decir, es esto lo que nos lleva precisamente a buscar el lado opuesto, que es lo contrario. Si tuviésemos conciencia de que es un instrumento, en vez de verlo como algo peyorativo, si realmente nos creemos lo que Dios nos dice, que lo ha creado Él, que las miserias que nosotros tenemos, las ha creado Él, para tener un punto de inflexión y que podamos apoyarnos en eso que no hemos de hacer para poder elegir la parte opuesta, es decir, para poder generar las virtudes opuestas. Y en el programa de hoy precisamente queríamos hacer énfasis en que esa pelea con el demonio es después de, no antes de. ¿Por qué? Porque lo primero que hay que vencer es a uno mismo, el autodominio del que el Señor le habla a Luisa con mucha frecuencia. El autodominio. Fíjese que hay un capítulo en el libro 1, yo siempre tengo en la cabeza el libro 1 porque para mí creo que es un material básico, ¿no? Si no tenemos verdaderamente rumiado y hecho vida el libro 1, podemos continuar leyendo, que está muy bien, pero nos vamos a quedar entre las ramas. En el libro 1 el Señor le dice a Luisa, olvido de las culpas. ¿Y por qué le dice olvido de las culpas? Pues porque en el momento en que nosotros nos aferramos a que he hecho esto mal, hice esto, hice lo de más allá, qué malo fui, porque pequé, porque dejé de hacer, y dice el Señor, si yo he dejado un medio para poder limpiar el alma, que es el sacramento de la reconciliación, y la criatura ha utilizado ese remedio para purificar el alma, en cuanto la criatura me pide perdón con el propósito de no volver a hacerlo más, que no significa que luego no se haga, no, con el propósito firme, real, dice yo libero al alma del pecado. Entonces nos dice y nos avisa el Señor, mucho cuidado con volver a pensar en aquello de lo que te has confesado. ¿Por qué? Porque esa duda hace que la eficacia de la misericordia de Dios se ponga en duda. Y eso es el pecado contra el Espíritu Santo. Esto es muy importante que lo conozcamos. En el ámbito de la divina voluntad y en el ámbito de la santidad humana, en todos los ámbitos. No, y en el ámbito de salud espiritual y salud psicológica. Indudablemente, porque es que acaba afectando a la propia psique y a la conducta, ¿no? Entonces, en el momento en que nosotros nos equivocamos, cometemos errores, pecamos y nos arrepentimos y vamos al sacramento de la reconciliación, es un empezar de nuevo. Entonces el Señor previene a Luisa, le previene olvido de las culpas. Cuidado con esto que es importantísimo. ¿Cuántas personas nos llaman que le viene a la mente algo que hizo hace años, pero que lo confesó, y le preguntas, ¿pero usted se ha confesado? Sí, claro que sí. Entonces, ¿por qué vuelve usted a acordarse de aquello? Es que le viene porque el enemigo utiliza su pasado para volverle a rememorar qué mala es usted, o qué malo es usted, o qué fue aquello, o qué dejó de hacer. Entonces, el olvido de las culpas es algo que tenemos que tener presente. Hay algo que no podemos perder de vista en esa diferencia que hay entre San Pedro y entre Judas, que es fundamental, porque ahí esto lo explica todo, ¿no? Los dos vendieron al Señor, lo traicionaron. Judas por unas monedas y Pedro negándolo 3 veces, como le anunció el Señor. Los dos le traicionan y los dos se arrepienten, porque Judas acudió al templo, como ustedes conocen, y le tira a Caifás, le tira a la cara las monedas, ¿no? Y ya no había tiempo. En pocas palabras, se las regresa. Se las regresa. Entonces, los dos se arrepienten.
Pedro sigue al Señor, se lo queda mirando, acobardado, pero le sigue, es decir, confía en él. Sin embargo, Judas, después de arrepentirse, hay un momento que entran en desconsuelo, en desolación, porque cree que su pecado es imperdonable. Y acaba quitándose la vida y se cuelga. Esta es la diferencia. Los dos lo traicionan. Los dos se arrepienten. Pero uno cree que es imperdonable su pecado y se quita la vida. Y el otro le sigue. Y fíjense, es curioso que no fundó la iglesia en San Juan, el discípulo amado, ¿no? Sino en el que le vende, en Pedro. Hay que ver cómo es el Señor, ¿no? Bien, a partir de este ejemplo, que yo creo que es algo que tenemos que tener muy presente, hemos de tener en cuenta que el sacramento de la reconciliación está por encima de cualquier pecado, hasta el más terrible. Pero además, ahora el Señor, en el libro del cielo, le dice a Luisa que Él, en el mismo instante en que la criatura deja de estar en este mundo, en el último hálito de vida, dice nuestro Señor que Él se aparece para dar la oportunidad de elegir si queremos o no ir con Él. Y en ese mismo instante, si la criatura le acepta, le dice sí, esa criatura va al purgatorio, no se condena. Por tanto, deberíamos de llenarnos de esperanza de la infinita misericordia de Dios, infinita. No hay ningún pecado que esté por encima. Por eso hay un capítulo específico en el libro del cielo cuando dice, olvido de las culpas. ¿Os habéis equivocado? Sí. ¿Sois humanos? Sí. ¿Sois herederos? Somos herederos de la concupiscencia. Sí. ¿Somos frágiles? Sí. ¿Somos débiles? Sí. Asumamos esa carga de humanidad que tenemos para aceptar que somos frágiles y débiles. San Pablo nos lo decía muy claro. Cuando él tenía un dolor terrible, decía, tengo la espina en la carne clavada. Ya sabemos a qué estaba refiriendo cuando habla de la carne, ¿verdad? Esa tendencia, ¿no? de libidinosa, ¿no? Y le pide al Señor, le pide ayuda. Señor, por favor, quítame esta espina de la carne que me está... Y el Señor le responde muy claramente, ¿no? Mi gracia te vale. Es decir, Él no permite más de lo que nosotros podamos resistir. Hay una inteligencia infinita en Dios que sabe perfectamente lo que cada criatura da de sí. Ya nos lo decía el Señor cuando anunciaba, ya os conocía cuando os pensé. Sin estar todavía aquí ya nos conocía. Por tanto, asumamos la fragilidad. Dice Pablo también, y es importantísimo tener esto en mente, cuando hago cosas malas, cuando me equivoco, cuando contrarío a Dios, en vez de autodestruirme pensando esto o aquello, con escrúpulos, que cada vez es más habitual, pasamos de un lado a otro, a remordernos la conciencia de cosas que ya están perdonadas. Entonces, Pablo nos lo dice de forma inequívoca cuando exclama, ahora que sé que soy débil, ahora soy fuerte. Esto es muy importante tenerlo presente en nosotros. Cuando yo creo que voy a ser capaz de superar yo solo, a espaldas del Señor, cualquier evento de la vida, cualquier tropiezo, cualquier obstáculo, cualquier error, ¿verdad? Cualquier conducta impropia, indudablemente me estoy olvidando de que esa fragilidad es la que me hace fuerte. ¿Por qué? Porque cuando sé que soy débil y que tengo esas miserias, entonces ya pongo mi confianza en Dios. No olvidemos que Santa Faustina Kowalska, el mensaje más fundamental que el Señor le da al decirle que aquella imagen tan maravillosa de la imagen de la misericordia divina de Dios, ese Jesús confío en ti, dice, ¿cuánto me duele la falta de confianza? ¿Por qué?
porque esa falta de confianza es la que nos lleva a la perdición. Porque si confiásemos más en Dios, la misericordia la tendríamos garantizada. Pero aquí viene el problema. Olvido de las culpas. ¿Por qué olvido de las culpas? Por este motivo. Porque el enemigo utiliza aquello que hicimos o dejamos de hacer, nos lo vuelve a recordar, a rememorar, para hacernos dudar de que la misericordia de Dios es real. Entonces, cuando caemos en la trampa de estar rumiando aquello que hice o que dejé de hacer, o aquello que me hicieron, dejaron de hacer, estoy volviendo atrás. En el programa anterior estábamos hablando de la purificación del alma, o vaciarse. ¿Vaciarse de qué? Pues vaciarse precisamente de estas tendencias que tenemos todos nosotros, porque somos humanos, tendencias del mundo que a través de los sentidos acaparan nuestra atención. Acaparan nuestra atención, pues, los bienes materiales, la belleza, en doble sentido, femenina, masculina, en los carros, en las casas, es decir, el tener, el poseer. Somos esclavos de ello. Entonces, tenemos que ser conscientes de que nuestras miserias nos someten a través de los sentidos y que solo el espíritu de mortificación del que el Señor también le dice a Luisa en el libro del cielo, en el libro, espíritu de mortificación, el Señor nos está pidiendo una participación nuestra de renuncia. Sin renuncia no puede haber vaciamiento. No podemos pensar que el Señor lo haga todo. Cuando el Señor nos habla del abandono, algunos pensábamos al principio que entonces digo, bueno, pues que lo haga todo el Señor. Y dice el Señor, sí, pero tú tienes que participar porque tu es tuya. Tú tienes que poner de tu parte, modificando unos hábitos que sabes que son pecaminosos, que son contrarios a mí. Tienes que poner de tu parte. Tienes que empezar a conocer verdaderamente qué es pecado. Uno de los temas que deberíamos todos también de tener en mente es y preguntarnos, ¿conocemos realmente los 10 mandamientos en profundidad? Porque personas que acuden a veces a preguntar y demás, la inmensa mayoría conocen la teoría de los títulos, ¿verdad? Los 10 mandamientos, pero cuando entramos a profundizar cada uno de los mandamientos, para hacer una confesión o una confesión de vida, como dicen allá también, necesitamos conocer verdaderamente qué es pecado y qué no. Porque esta moda de hacer la religión a medida nos ha dejado pues absortos en la teoría y en los titulares. Ya no profundizamos en los catecismos, en los colegios ya no hay religión católica, por lo menos en España. Están esquilmando cualquier acercamiento a Dios. Por tanto, imagínense ustedes los niños qué es lo que están heredando y los jóvenes que han heredado. Entonces, dile a un niño que es pecado gritar a su papá, a su mamá. El niño no. El niño no le han enseñado que eso es pecado. ¿Cómo el niño va a pensar que es pecado gritar al papá o a la mamá si no se lo han enseñado? Entonces, el Señor nos dice que la transformación, que el cambio para dar el salto a la vida en unidad con Dios, que es el fin último nuestro, para el que fuimos creados, comienza desde el conocimiento. Y esto es lo que está haciendo el Señor, dándonos conocimiento. Y ese conocimiento que nos da es para que lo experimentemos, lo pongamos en práctica. Luego hoy estamos tocando el olvido de las culpas. Pongámoslo en práctica. Pasemos a hacerlo vida. Dejemos de rumiar eso que hice o dejé de hacer. Si hoy he cometido un pecado, voy y me confieso. Y ya está. Pero no vuelvo al día siguiente y decir, es que esto hice ayer, fíjate lo que hice, porque esto es quitarle a la misericordia de Dios el poder infinito del perdón. Si yo he creído a Dios
y a su absolución a través del sacramento. Ya me lo perdona. Esto se ha terminado. Entonces, dice aquí Leticia, no todo es pecado. Bueno, habría que analizar, cuando dice Leticia, qué es no todo. Si nos quiere poner un ejemplo, pues nos vendrá muy bien. ¿Es pecado los 10 mandamientos? Yo le recomiendo una página de sagradoscorazones.org que tiene un desarrollo extraordinario de cada uno de los 10 mandamientos, donde les puedo asegurar que tienen que dedicarle bastante tiempo, varios días en profundidad para poder conocer la profundidad de cada uno de los mandamientos. Bien, eso nos toca a nosotros. Eso nos toca a nosotros, saber realmente qué es pecado. Porque si no conocemos qué es pecado, indudablemente no vamos a ser conscientes. Tengamos en cuenta que el hecho de no conocer el pecado tampoco es... Pecamos siendo conscientes de que lo que hacemos es pecado, si no, no es pecado. Otra cosa es que la consecuencia del pecado sea distinta. Entonces, lo que nosotros deberíamos de hacer, todos nosotros, empezando por un servidor, es primero, sé que es pecado, y para eso tenemos que instruirnos y conocer qué es pecado y qué no es pecado. Los 10 mandamientos. Pero profundizándolos, no solamente el titular, amarás a Dios sobre todas las cosas. Ahora, con el don de la divina voluntad, lo que el Señor nos enseña, que ese amarás a Dios sobre todas las cosas, significa amar a Dios en todo y en todos. Amar a mi esposa, amar a Dios en mi esposa, amar a Dios en mi hija, amar a Dios en mi hijo, amar a Dios en aquel árbol que estoy viendo, porque está el amor de Dios ahí. Amar al que está haciéndome daño, pero no amándole a él, sino a Dios en él, porque cuando alguien me está haciendo daño, nuestro Señor está sufriendo en él. Nuestro Señor sufre en el que está haciendo daño. Veamos entonces, amarás a Dios. ¿Alguien había caído en cuenta en esto antes del conocimiento del libro del cielo? Pues ninguno, yo al menos no. Entonces, sabiendo que las miserias es creación de Dios, no tenemos que sentirnos culpables por tener miserias, porque es creación de Dios. Y es un error muy grave pensar que como tengo aquel defecto, aquel otro, tengo la tendencia a esto o lo otro, echarme ante mí al fuego, decirme, es que soy muy malo, es que soy... No, es que eres humano, has nacido con la herencia de la concupiscencia, es decir, de la inclinación. No somos herederos del pecado, dice nuestro Señor. Somos herederos de la inclinación al pecado. El pecado que cometió Adán lo cometió él. Nosotros no heredamos el pecado de Adán. Heredamos la tendencia a pecar, la inclinación al pecado, la concupiscencia en definitiva. Luego, sabiendo que las miserias las ha creado Dios para que el hombre pueda comparar dónde quiere estar, si en el mal o en el bien. Asumamos que esas miserias son para precisamente la cara opuesta, que es la vivencia. Experimentemos pues esto que creemos nosotros que es muy malo y tomémoslo como una herramienta que nos va a servir precisamente para potenciar lo que hemos de hacer, que es la virtud. Porque si no se vive la virtud, tampoco se va a vivir la divina voluntad. Exacto. La divina voluntad no se puede vivir en el momento en que nosotros somos desconocedores de lo que somos. Claro. Del fin para el que fuimos creados. Le dice el Señor a Luisa, lo decimos en muchos programas. Dice, el mayor regalo, dice el mayor, no uno de los mayores, dice el mayor regalo que puede hacer la criatura, dice nuestro Señor, es el conocimiento de sí misma. Porque cuando la criatura se conoce a sí misma, sabe perfectamente ya quién es y quién soy yo.
Y él dice, la criatura cae en cuenta de que no es nada, nada es. Entonces, empecemos por aquí. Las miserias son nuestras, porque son un medio para poder decidir y elegir dónde quiero estar. Quien no está conmigo, dice el Señor, está contra mí. Quien no recoge conmigo, desparrama. No lo veamos como un mal, no lo veamos como algo negativo. No veamos porque tengo esta tendencia u otra y todos tenemos las nuestras y nadie se libra. Nadie. María Magdalena tenía 7 demonios y nuestro Señor Jesucristo la perdonó, pero le dijo, anda, ve y no peques más. Entonces, después fue la principal sierva que lo siguió. Pablo venía de matar cristianos. ¿Y qué decir de San Agustín? La vida que llevaba desenfrenada con mujeres. Es decir, tenemos vivos ejemplos de que han sido las grandes miserias las que han generado las grandes virtudes. Entonces, empecemos a ver las miserias como un bien del que hemos de servirnos para poder canalizar la parte opuesta que es la virtud. Dejemos de ver la miseria con el mea culpa, porque de ahí se deriva lo que el Señor le dice a Luisa, que por favor se olvide ya de las culpas. Olvido de las culpas. Las miserias nos tienen que llevar además para utilizar un instrumento que el Señor nos dice permanentemente que es la clave para vivir la divina voluntad. Martirio de la atención. Martirio de la atención es exactamente tener la mente en Dios. Entonces, hay un medio extraordinario que va a poder empezar a potenciar ese martirio de la atención, esa atención continua en el Señor. ¿Cómo? A través de las miserias. Cada vez que me venga a la mente esta miseria o aquella que yo tengo, es el medio más eficaz para recordarme dónde tengo yo la atención y automáticamente es un indicador extraordinario para decir, la atención la tengo que tener en ti. Y así constantemente. Es decir, utilicemos las miserias. Luisa lo hacía. Luisa hacía esto. Nada más para aclarar al público que las miserias serían los pecados que cometemos o las imperfecciones, ¿verdad? Las miserias son las tendencias del pecado. De cualquiera de ellos. Sí. En todas sus vertientes. Y la imperfección, en general, la imperfección del ser humano. La imperfección del ser humano. Esa imperfección es precisamente el haber sido herederos de la inclinación al pecado. Claro. Y esa inclinación al pecado nos lleva a cometer pecado. Pero es que no olvidemos que dice Jesús, hay más fiesta en el cielo por un alma que se convierte que por 100 justos. O sea, son enseñanzas del Señor a lo largo de toda la humanidad, que ahora en el libro del cielo dice, pero es que esto no es nuevo. Es que el Señor lo ha dicho en cada época de manera diferente, porque la mente humana en aquel momento, en aquellas épocas de la humanidad, ¿verdad?, tenía la formación o preparación, el conocimiento necesario para poder comprender lo que en aquel momento podía comprender. En estos momentos en los que estamos, podemos sentirnos muy agradecidos al Señor porque nos está dando a conocer la culminación, que es cómo recuperar la unidad de vida con Dios, es decir, cómo recuperar la unidad de vida que perdió Adán por esa inclinación al pecado. Y por eso viene la lucha. Por eso ahí está la lucha. La lucha con uno mismo, desde el momento en que uno conoce a sí mismo. Tenemos que ser honestos y conocer de nosotros cuáles son las principales tendencias que más nos constriñen en la vida.
La china en el zapato que todos tenemos, tener nosotros mismos y saber dónde caigo yo siempre, en esto. Pues es ahí donde tengo que prestar especial atención para generar la cara opuesta que es la virtud. Luego, empecemos a tomar como el medio que Dios creó para poder generar la virtud, en vez de verlo como algo negativo. Es fundamental que cambiemos esta premisa de lo que son las miserias, la inclinación al pecado, como quieran llamarlo. A partir de ahí tendremos la herramienta necesaria para que cada vez que me viene a la mente hacer algo a lo que mi humanidad siempre tiene tendencia a fijarse, a recordar que tengo que poner mi confianza y mi atención en Dios. Es un instrumento extraordinario. Entonces, aquí ahora entra en juego la pelea con el demonio. La primera pelea que hemos de tener es con nuestra voluntad. El autodominio del que el Señor nos habla en el libro del cielo, lo menciona muchas veces, el autodominio. Es decir, conoce, sabes que eres imperfecto. Bien. Toma nota de cuál es la tendencia que más te inhabilita para estar cerca de Dios. Empieza a ser consciente de que es ahí donde más tienes que trabajar y más atento tienes que estar. Y en ese momento estarás llevando a cabo lo verdaderamente importante, que es fijarte en lo que no tienes que hacer, en vez de fijarte en por qué tengo esa tendencia. Porque la tendencia es el medio, el instrumento, precisamente para fortalecer tu voluntad e inclinarte al lado opuesto. Y ahí estamos utilizando el libre albedrío que el Señor nos da precisamente para ese autodominio. Cuando empecemos a positivizar, espiritualizando, como dice el Señor, espiritualiza tu vida, nuestra vida, a través de conocer para qué es cada cosa. No perdamos pues de vista que las miserias es un instrumento de Dios. Lo dice nuestro Señor. Él creó las miserias en Adán porque debía de poner a prueba su libertad para que pudiera decidir. Si no, habría creado robots con un programa para poderlos manipular. La voluntad humana, es decir, la capacidad de decidir y la libertad para poder escoger, son los dos medios que el Señor nos ha entregado para que podamos ser libres y tomar las decisiones que consideremos más oportunas. ¿Dónde queremos estar? Para saber dónde queremos estar, tenemos que conocer cuáles son nuestras miserias. Y luego decidir si queremos seguir a esas miserias o, por el contrario, modificar la conducta. Entonces, no lo veamos, que es la enseñanza que el Señor le dice a Luisa. No veamos las miserias como algo negativo. No, primero porque es creado por Dios. Y segundo porque es el instrumento del que tenemos que valernos para poder doblegar precisamente esa inclinación a esos pecados. Acabamos con la pelea con el demonio. La pelea con el demonio viene después. Desde el momento en que nosotros ya somos conscientes de que tenemos estas miserias, de que tenemos que doblegarlas con el Señor, en unidad con el Señor. No olvidemos esto, que es importantísimo. Ese doblegar las miserias no somos nosotros en solitario. Tengamos esto en cuenta porque es muy importante. Si hay algo que nos tiene que aportar el conocimiento de la divina voluntad, es esto. Ya no podemos empezar a hablar en singular, ese yo. Yo voy a controlar, yo voy a conseguir, yo me voy a... No.
El Señor, si hay un mensaje claro, inequívoco y simple que nos da a conocer en el libro de cielo, es: yo estoy en el alma de la criatura, lo quiera o no. En él, lo hemos escuchado muchas veces, pero parece que no profundizamos, ¿verdad? En él vivimos, nos movemos y existimos. Esto no es una teoría. En él fuimos creados. Él fue el primogénito. En él fuimos creados. Él está en nosotros. Decía San Agustín, después de muchos años de buscarlo fuera, decía: Señor, tanto te busqué fuera cuando estabas dentro de mí. Empecemos a reconocer que Jesús no solamente inhabita en nuestro alma por el bautismo, desde el bautismo. No. El Señor ahora, con el conocimiento de la divina voluntad, lo que nos dice: dejadme pasar de ser observador a ser parte, a participar, a actuar, a ser actor. Ya no quiero ver el teatro, quiero participar en la obra de teatro. Si tenemos en cuenta que el Señor lo que nos pide es poder participar en cada acto, empezaremos a darnos cuenta de que esa lucha con las miserias ya no es en solitario. Porque claro, si cada vez lo tenemos más presente, ¿iría nuestro Señor Jesucristo a un burdel? ¿Verdad que no? ¿Se emborracharía nuestro Señor? ¿Verdad que no? ¿Robaría nuestro Señor? ¿Verdad que no? ¿Engañaría? No. Por tanto, el momento en que acudimos al Señor, permitiéndole participar en nuestra vida, este es el don de la divina voluntad, entonces Él ya participa en nuestra vida y eso que llamamos miserias empiezan a convertirse en oportunidades para potenciar el efecto contrario que es la virtud. Entonces, la pelea con el demonio es, digamos, la guinda del pastel, la culminación. A Luisa ya saben que lo deja 3 años y medio con el enemigo, porque claro, Luisa le dio una importancia que no tenía. Entonces nos han enseñado desde pequeñitos, bueno, pues que el demonio está ahí, que mucho cuidado con él, sí, claro, hay que tener cuidado, ¿no? Como con cualquier elemento de riesgo, como si vas a una catarata y te asomas a la catarata, ¿verdad? Ten cuidado, porque si te asomas más de lo debido te vas a caer y te vas a matar, ¿no? Y el enemigo es lo mismo, el enemigo que es el padre de la muerte, ¿no? De la mentira, ¿no? Indudablemente, si nos arrimamos, indudablemente vamos a tener un problema, ¿de acuerdo? Pero porque la voluntad nuestra ha querido acercarse. Luego lo primero que tenemos que empezar a concienciarnos es que es la voluntad humana la principal causante de nuestros problemas. No le culpemos al diablo. Que el diablo está haciendo de las suyas siempre, como dice Pedro, ¿no? Como león rugiente buscando a devorar, indudablemente. Y uno se da cuenta cada vez más cómo está acechando en el entorno, cómo a través de terceros intenta manipular para complicar las cosas, para enfrentar a las personas, para hacer dudar, para hacer enfrentarse. Es el padre de la división, ¿no? El padre de la mentira, ¿no? Divide y vencerás, ¿verdad? Bien. Pero finalmente, quien toma la decisión somos nosotros, con nuestra voluntad y nuestra libertad. Cuando empecemos entonces a dar participación en nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, empezaremos a darnos cuenta de que esas debilidades se convierten en fortalezas, porque Él ya nos da a conocer cuán el enemigo está urdiendo esto o aquello. Y siempre lo urde, y fíjense bien, verán ustedes cómo lo van a ver con mucha facilidad, muy sencillo, ¿verdad?
Miren ustedes en qué flaquean o en qué flojean más y se darán cuenta que es por ahí por donde va. Por eso es tan importante saber y ser honestos, es decir, ¿cuáles son mis principales tendencias? Y a partir de ahí, en cuanto yo me reconozco cuáles son las tendencias más pecaminosas, entonces ya puedo estar en guardia porque sé que donde va a intentar inducir el enemigo es por ahí, por aquello que más me atrae, por aquello que más me gusta del mundo, por aquello que más me seduce. Identifiquemos, pues, cuáles son nuestras miserias, nuestras principales miserias o tendencias, lo que más nos gusta del mundo, para poder saber, estar en guardia y verificar que el enemigo siempre va a enviarnos en el entorno, o bien a la mente, o bien con sensaciones, o a través de la vista, aquello en lo que más frágiles somos. Sin embargo, cuando empezamos a darle participación a nuestro Señor Jesucristo, a invitarle en cada acto que hacemos, Él fortifica nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad, al darle participación a la suya, nuestra voluntad se está sometiendo. Y entonces toma las riendas de nuestra vida el Señor. Y a partir de ese momento, cuando el Señor toma las riendas de nuestra vida, empezamos a ver con más claridad dónde tengo que poner mi atención, dónde tengo que ser más prudente, más consciente de que puedo caer por aquí, porque es donde más débil soy. Por tanto, la enseñanza del Señor es sencilla. Déjame que lleve a cabo contigo cada acto. Permíteme que sea parte de tu vida, pero como actor, deja de pedirme que te ayude en esto o aquello. Dime, ven tú a hacerlo conmigo. Dejemos de empezar a jactarnos de que esto lo he hecho yo, es buenísimo, me ha salido este caso extraordinario, aquella intervención quirúrgica maravillosa. Dejemos de vanagloriarnos de que he hecho esto muy bien y de que soy un genio y empecemos a darle a él el mérito porque es el único que lo tiene. Todo bien que podamos hacer es él y todo mal que podamos hacer somos nosotros. Entonces, ¿cómo peleamos con el demonio? Primero, como le dice a Luisa, que sepas que nada es, y por eso le pone y lo enfrenta con él. Nada es. Y cuando el tal la soberbia empieza a darse cuenta de que no le temes, te enrabieta de una manera terrible. Le dice, enfréntale y destúyele. Enfréntalo y destúyelo. Y le dice una técnica extraordinaria. Si tú me prometes y es consciente él de que estás dispuesta, dice Luisa, a perder la vida antes que ofenderme, esa es la piedra angular para que empieces a dejar de ser tentada. Porque si realmente con la convicción plena le dices al Señor, prefiero morir antes que ofenderte, con la convicción de llevarlo a cabo, entonces el enemigo se repliega. Esa es una recomendación que la pueden encontrar ustedes en el libro del cielo, número 1, al final del todo, cuando dice pelea con el demonio. Luego,
tengamos presente que las miserias son nuestras, que son un vehículo, un medio, precisamente para potenciar lo contrario, que es muy importante que conozcamos dónde flaqueamos más, porque es ahí donde más atención tengo que tener. En aquello en lo que más me somete al mundo, es donde tengo que poner más atención, y ahí es donde tengo que contar con Jesús, para que Él y yo hagamos esto o aquello. Aprendamos, pues, a acostumbrarnos a dar participación al Señor en cada acto que hacemos. Y empezaremos a ver cuán aliado es que esas tendencias que tanto nos costaría superar a nosotros, con Él es muy sencillo. ¿Por qué? Porque nos previene, nos avisa. Cuando algo va a ocurrir, lo verán ustedes, y ya seguramente a muchos de ustedes ya lo habrán experimentado. Y los que no lo han experimentado, empiecen a tomar en cuenta al Señor, participando con ustedes en cada acto, y verán cómo nos va anunciando en cada cosa que vayamos a hacer dónde está el peligro. Nos lo va anunciando antes de que ocurra. Nos previene, nos prevé, para que estemos atentos a algo que nos está avisando. Por tanto, con Él, por Él y en Él. Lo escuchamos en la Eucaristía cada día, pero no acabamos de tomar la esencia, que por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, es decir, por Él, con Él y en Él. Entonces, por concluir, si en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él existimos, lo queramos o no, está en el alma de la criatura, presente. Démosle paso para que también sea parte en lo que hago. Hable a través de mis labios, mire a través de mis ojos, escuche a través de mis oídos, camine a través de mis pies, de mis piernas. Hay una parte del libro de Cielo extraordinaria que descubrió el doctor Tomasini, que nos descubrió, ya lo sabía, que nos descubrió en el voluntariado hace una semana. Una lectura extraordinaria, creo que era el libro 3316, si no mal recuerdo, pero no me hagan mucho caso, prometo buscárselo. Creo que era ese, pero no hablo de memoria. Lo que le viene a decir el Señor a Luisa es: todo nosotros, a excepción de la voluntad, está subsumido en el querer divino, es decir, en el acto único de Dios. Está gobernado todo por Dios. Fíjense ustedes el sistema celular humano, que es perfecto, la capacidad de regeneración, todos los sistemas, el circulatorio, es decir, todos los sistemas que forman nuestro cuerpo, todo está gobernado, igual que el universo, por Dios. Y le dice a Luisa, excepto la voluntad. Dice, porque a la voluntad la tuve que dejar libre para que decidiese dónde quería estar. Por tanto, sabiendo que Él rige todo y que lo único que ha respetado es nuestra voluntad, es decir, la capacidad de decidir para poder ser libres en libre albedrío, sabiendo que todo lo demás está subsumido, prestemos solo atención a la voluntad, porque todo lo demás ya está integrado en el divino querer. Así que, si empiezo a ser consciente de que es la voluntad
lo más preciado que Dios creó para que el hombre pueda tomar las decisiones libremente, porque de otro modo no sería amor real, sería amor impuesto y por ende ya no es amor. Empecemos a prestar atención a las decisiones que tomamos, porque esa es la voluntad. Cuando le damos participación al Señor en cada acto, nuestra voluntad pasa a un segundo plano. Es simple, parece que no lo es, pero miren, aquí tengo una botella de agua al lado mío. Ahora digo, quisiera tomar agua, entonces antes de tomar esta botella, porque ha de ser antes, no durante, nos lo dice él. Los actos tienen la cualidad de la intención con la que hemos puesto al llevarlo a cabo. Si mi intención es, antes de tomar esa botella, contar con él para tomar la botella, mi intención está siendo que él participe del acto de tomar la botella, y cuando ahora tomo la botella, la está tomando él porque yo le he dado prioridad a él. He contado antes con él para que la tome conmigo. Es un acto hecho en la divina voluntad. Hagámoslo pues de forma consciente cada vez más para irnos acostumbrando a llevarlo a cabo, y como él dice, yo le voy prestando a la criatura mi voluntad hasta que ya empieza a crearse un hábito, una conducta de que me tiene en cuenta siempre. Y a partir de ese momento, a mayores actos hechos en unidad con él, más actos divinos, va aumentando la presencia de Dios en el alma y se va produciendo lo que nos decía San Juan. Yo tengo que disminuir mi voluntad, tiene que disminuir mi ego para que él crezca. Él empieza a tomar cada vez más protagonismo en nuestra vida cuando empezamos ya a darle a él la libertad de llevar a cabo todo en unidad conmigo. Pero antes, siempre antes, vamos a caminar. Antes de caminar, lo que no puedo hacer es, si acabo de almorzar, decir al Señor, vamos a almorzar, pues sí, pues ya has almorzado. Es decir, pongamos en práctica, contar con Él, contemos con Él. Sepamos que las miserias las creó Él, que son las miserias las que nos van a llevar a purificarnos, a conocer más de lo que nosotros estamos faltos. Es lo que nos va a dar la mayor enseñanza. ¿Qué tengo yo que purificar en mi vida? Aquello que me tiene más sometido al mundo. Al contar con él, empezaremos a ver cómo se reduce la tendencia, cómo empieza ya a primar en nosotros la intención de que sea él quien haga, porque si no hago esto, me volveré a equivocar y mi voluntad humana volverá a imperar y volveré a cometer los mismos errores o pecados de siempre. Muy bien, aquí nos vamos a quedar, adelantándoles que vamos a tener algunos capítulos de Alma Niña, de algo nuevo, así que estén pendientes, nada más que acuerde con Jesús cómo vamos a hacerlo. Ya no tuve tiempo de verlo porque, como ustedes saben, fue todo lo de las elecciones y hemos estado muy ocupados con la oración y dedicándonos un poco a poder orientar a las personas. Todo esto de las elecciones que ha sido súper abundante. Pero ya les estaremos notificando. Quiero agradecerle a Jesús. Jesús, gracias por estar con nosotros en este día. Gracias a ustedes, Cecilia. Muchas gracias. Muchas gracias.